En las redes sociales siempre se ha encontrado gente mala, gente que asesina solamente por diversión. Pues este es el caso de este top que te traigo. Pues hoy te presentaré los 5 personajes más peligrosos y asesinos seriales que han existido en la historia. Pues prepárate bien, soy Toshitop y comienza un nuevo video. Número 5. Conocido como el monstruo de Lahore, Javed Iqbal nació en 1956 en Lahore, Pakistán, y era el cuarto de los 6 hijos de un empresario. Cursó estudios en los mejores colegios de pago de Pakistán, y cuando los acabó, su padre le compró una casa ahí en el campo. Ahí estableció una fundación de acero y vivía rodeado de sus empleados, chicos, jóvenes a los que daba alojamiento, aparte de la paga. En noviembre de 1999, Javed envió sendas cartas a la policía y a un periódico de Lahore en las que declaraba haber asesinado a 100 jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Cuando la policía fue a contrastar esas afirmaciones, se encontraron con una casa cuyas paredes tenían muchas manchas de sangre, así como las cadenas sujetas al suelo. Era con esas cadenas con las que sujetaba a sus víctimas antes de proceder a estrangularlas. También encontraron numerosas fotografías de las víctimas muertas, desmembradas o introducidas ya en bolsas, dispuestas para ser arrojadas en el río. En la carta también confesaba su intención de ahogarse en el río Ravi por sus crímenes. Tras un rastreo en el río que resultó infructuoso, la policía puso en marcha un impresionante despliegue para atraparlo. Arrestaron también a 4 jóvenes que vivían en la misma casa que Javed. Más tarde se puso que eran sus amantes. Unos días más tarde, uno de ellos murió tras saltar de una ventana intentando huir, según la versión policíaca. El 30 de diciembre de 1999, Javed entregó en las oficinas de un periódico, puesto que temía por su vida si se entregaba a la policía. A pesar de que su casa se había hallado en un diario donde describía detalladamente los asesinatos, él se declaró inocente. Se le condenó a morir en la horca. Se produjo un malentendido con el juez, ya que al dictar de la sentencia comentó que le hubiese gustado que Javed muriese de la misma forma que los jóvenes que había asesinado. La empresa interpretó erróneamente que ese era el castigo. El 8 de octubre del 2001, Javed fue encontrado muerto en la celda de la prisión de Kudlaqapat, que compartía uno de sus cómplices, Sajid Ahmad, quien también estaba muerto. La causa oficial de sus muertes es que se ahorcaron con las sábanas de las camas. Número 5. Número 4. El maníaco de Angarsk, o el hombre lobo, así se le conoce a Mikhail Pokov, un hombre que pasó a la historia por ser el asesino en serie más prolífico de Rusia y uno de los peores mundos. Nacido el 6 de marzo de 1964, Pokov fue un policía en activo hasta 1998, periodo durante en el cual también ejerció a ser un asesino misógino.
Fue detenido al tiempo después, cuando trabajaba como guardia de seguridad para la compañía química y de petróleo de Angar. Las pruebas que lo llevaron a prisión demostraron que Popkov violaba a sus víctimas antes de asesinarlas, utilizando diferentes herramientas, tales como hachas, cuchillos, y su objetivo, explicó, era limpiar las calles de Angar de prostitutas. No obstante, según la empresa siberana, mayor parte de las mujeres que mató eran de entre 17 y 38 años y solo habían salido a tomar algo una noche. Entre las víctimas hay una profesora dependiente de una tienda, y una de las teorías que me enojó al principio es que Popkov atacaba a mujeres como venganza a creer que él se había engañado. En su primer juicio, él mismo explicó que recorría las calles de la ciudad de noche en coche. Durante su época incluso lo hacía en su vehículo de oficial, ofreciendo a toda mujer que se encontraba en el camino llevarla a casa, pero que solo castigaba a las que aceptaban tomarse algo con él. 2 mujeres secuestradas por el ruso lograron escapar, y después de tomar las muestras de 3.500 agentes de policía en activo, llegaron a Popkov. Al momento de su detención, se creía que había dejado de violar y asesinar en Tomo en el año 2000, 12 años antes, aunque nunca se descartó que hubiera víctimas posteriores. Después de eso, dejó sentir el deseo de violar y matar. Aseguró, sin embargo, contaba con el apoyo. Cuando ya estaba en prisión, el maníaco Angar confesó 59 crímenes más, por los que se le atribuían más de 80 asesinatos. Los jueces han considerado demostrarlo solo 56, por lo que en total de sus crímenes son más de 78. Número 4. Número 3. Pedro Rodríguez nació en 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Brasil, con un destino ya marcado antes de nacer. Una patada en el vientre gestante de su madre le ocasionó grandes daños cerebrales. Su infancia estuvo marcada por la violencia de su entorno familiar y social. Trabajaba en un matadero de aves, en contacto directo con la muerte y el maltrato animal. Su primera tentativa sin éxito de asesinato fue contra su primo, ambos menores de edad. El narcotráfico le sirvió de refugio y cantera criminal. A partir de entonces se fueron sucediendo una serie de crímenes imparables. Poco a poco su poder dentro de la mafia criminal fue ascendido del escalón. La venganza contra los individuos que causaban el mal llegó hasta su propia familia. El odio a su padre se incrementó tras descubrir que había sido el responsable de la muerte de su madre. Lo asesinó, le arrancó el corazón y lo mordió en un acto de canibalismo vengativo. El 24 de mayo de 1973 fue detenido y condenado a 129 años de cárcel
Su nueva vida en prisión fue aún más productiva. Sumó 47 asesinados y su elenco, ya una condena de 400 años. Era un recluso temible que asesinaba por capricho, justificando que solo mataba criminales. Entre sus víctimas se encuentra también el asesino de su única hermana. Actualmente sigue cumpliendo condena en prisión. Número 3. Número 2. Aquí comienza lo más tenebroso. Pedro Alonso López, nacido el 8 de octubre de 1948, fue el responsable de los asesinatos de más de 350 niños. Sin embargo, en 1998 fue puesto en libertad a pesar de sus votos para volver a matar. López, carente de educación y habilidad, sobrevivió en las calles mendigando y cometiendo pequeños robos. Sus robos avanzó a rombo de automóviles. Se le pagó bien cuando vendió los coches robados para cortar tiendas. Fue detenido a la edad de 18 años. Para él, después de unos días de estar ahí, fue violado por 4 prisioneros. La ira y la rabia que experimentaba como un niño que se levantó dentro de él, otra vez que lo consumía, hizo otro voto para sí mismo, a no ser violado de nuevo. En 1978, López fue puesto en libertad, se trasladó a Perú y comenzó el secuestro y asesinato de las jóvenes peruanas. Fue capturado por un grupo de indios y torturado, enterrado hasta el cuello en la arena, pero más tarde liberado y deportado a Ecuador. En abril de 1980, una inundación expone los cuerpos de 4 niños asesinados y las autoridades del Ecuador se dio cuenta que había sido un asesino en serie en general. Poco después, López fue capturado tratando de secuestrar a la niña de una madre. La policía no pudo conseguir a López cooperar, por lo que contó con la ayuda de un sacerdote local. Cuando se enfrenta a la policía sobre los delitos que compartía con su compañero de celda, la policía encontró su confesión espantosa, difícil de creer, porque López accedió a llevarlos a las tumbas de los niños. Se encontraron a más de 53 cuerpos, que fue suficiente para que los investigadores le tomaran la palabra. El público le cambió el nombre a Monstruo de los Andes. Acerca de sus crímenes fue de mutilar a más de 100 niños. López recibió cadena perpetua. Con el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú, López logra sacarse el segundo puesto. Número 2. Número 1. De 79 años de edad y nacido en Georgia, Little fue criado en la infancia por su abuela materna en Iowa. Nunca conoció a su padre y decía que su madre era una prostituta. Cuando tenía 20 años, se fue a vivir a su madre a Florida para trabajar en un cementerio. A partir de 1961,
Lire fue arrestado por numerosas ocasiones. Además de robo, también fue detenido por conducir intoxicado. En 1984, el señor Little fue arrestado en San Diego por el secuestro y abuso físico de una mujer. Tras salir de la cárcel en febrero de 1987, Samuel Little se mudó a Los Ángeles. Ya un hombre de edad avanzada, el señor Little fue vinculado por pruebas de ADN a los casos de 3 mujeres de Los Ángeles que fueron asesinadas al final de los 80. El juicio de Samuel Little puso en estos homicidios tuvo en el lugar en septiembre del 2014. Fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la prisión estatal de California de Los Ángeles. Little afirma haber asesinado hasta 93 personas y los investigadores lo han relacionado con más de 60 asesinatos. Número 1. Si el video te gustó, no olvides en darle like y comentar. Suscríbete para más videos. Recuerda que soy Toshito y te deseo que tengas excelente semana.